Bueno, buenas tardes, buenas noches ya, chicos y chicas. Les voy a volver a hablar un poco de este esquema de elaboración y presentación de proyectos. Que el punto 1 es qué se quiere hacer, título al proyecto. En realidad lo que ustedes van a hacer en el proyecto que van a presentar es, la primera hoja es la identificación, o sea, la carátula. Es ahí donde se coloca el logo de la Universidad Nacional, de la Facultad de Filosofía, la materia, la carrera tal, la materia, y ponen también el tema del proyecto, el tema que ustedes elijan, y luego ponen el nombre de la profesora, el nombre de los componentes del grupo, que no debe ser mayor de 5, y el año en que se realiza. Ustedes van a tener eso en un modelo, le vamos a poner también después. En la segunda página, a partir de la segunda página, por favor, numerar, o sea, en la segunda página van a poner 2.fundamentación. Y allí, en ese título, van a escribir brevemente el por qué el proyecto, eligieron ese tema para hacer el proyecto y el valor e importancia que tiene para cada uno de ustedes o como grupo. Pero o sea, por favor, que no sea ese, porque no tenía otra alternativa que no sea, ¿sí? Que sea un tema de los que les di, más de lo que se les puede ocurrir también. En, en eso no hay restricción. La única restricción es que no puede ser mayor de 5 el grupo. Puede ser menor, sí, pero mayor no. Bueno, entonces ahí el 2 punto rayita fundamentación explican brevemente el proyecto y cuál es el valor e importancia del mismo para ustedes. Puede ser en la misma página, si les cabe allí, 3 puntos rayita objetivos. No poner la pregunta, sino el título que les da en la columna de la derecha, ¿sí? Entonces, ahí en el 3 puntos objetivos ponen 3.1 objetivo general. Es decir, ¿qué es lo que ustedes quieren lograr con ese tema que eligieron? Demostrar eso, o informar, o dar a conocer. Es decir, en términos siempre de infinitivo, y poner eso entonces el que engloba la idea de lo que ustedes quieren probar, dar a conocer, etcétera. Los objetivos específicos son aquellos objetivos donde vas desglosando uno a uno, o sea, en vez de poner las actividades que van a hacer, van a poner los objetivos a lograr con esas actividades. Bueno, cualquier cosa, preguntan nomás. Punto 4, punto rayita, contenidos. Ahí se pone en forma de índice los puntos que van a tocar específicamente en la parte de teoría, teórico, en el marco teórico sería así. Por ejemplo, si van a hacer orientación vocacional, hablar sobre el tema de la elección profesional, entonces primero van a hacer van a poner que van a describir, o sea, se ponen, sería contenido 4.1 el tema, que es la orientación vocacional, por ejemplo. 4.11, concepto o definiciones, varios autores, elementos, o sea, 4.12, por ejemplo, cuáles son los elementos o las fases de la orientación vocacional. Y así van a ir poniendo solo los títulos y subtítulos. También le vamos a enviar un ejemplo de eso. Y también si de repente van a utilizar información de otras áreas. Bueno, en nuestro tema, todas las áreas ya están luego contenidas, porque son todos los énfasis de los cuales se trata. Pueden hacer, por ejemplo, ahí poner elementos de la psicología laboral que influyen en este tema, por ejemplo. Entonces ahí hablan de qué es lo que sería el mundo del trabajo, por ejemplo, para orientación vocacional. Esto es un ejemplo nomás. Luego está 5 punto rayita lugar donde se va a realizar.
si alguno va a hacer, por ejemplo, aplicar un cuestionario en una escuela, en una institución, en un puesto laboral, entonces ponen la dirección de la empresa. Y si no, se pone en ámbito virtual y entonces aplicación de cuestionario a través de lo virtual, etcétera, o de Google Form, una de esas cosas. El 6 punto rayita van a poner actividades y calendarización o cronograma. En realidad, juntamos el cuándo se va a hacer y qué se va a hacer. Entonces juntamos en una sola tabla que también le vamos a levantar. Las actividades principalmente van a ser agosto y septiembre. Van a tener tiempo para desarrollar, ejecutar su programa. Digo, su proyecto, perdón. Y en octubre y noviembre ya vienen las presentaciones de a dos grupos del proyecto realizado. Por eso no pueden ser actividades que necesiten más tiempo que esos 2 meses. Es decir, sea el tema que sea, tendría que hacerse otra vez la investigación dentro del grupo clase. O sea, a los compañeros aplicarle el cuestionario. ¿Sí? O si tienen compañeros de trabajo y es del área laboral, pues lo hacen así. Entrevistas también puede ser a psicólogos que estén trabajando en empresas, psicólogos que estén trabajando en educación, psicólogos clínicos que estén a nivel de institucional o a nivel de consultorio, lo mismo forense, que tenemos muchas profesoras que trabajan en el área forense que pueden ser entrevistadas, ¿verdad? Como la profesora Cecilia Garcete, que es del área forense. Y creo que también Rita Evia, son personas así muy dedicadas a su área. Eso es lo que sería entonces el cronograma, donde es una tabla de 2 entradas. En la columna horizontal ponen todo lo que van a realizar o lo que ya realizaron inclusive. O sea, la elección del tema ya es la primera actividad de vuestro calendario. Entonces ahí, elección del tema, última semana de julio, por ejemplo, o poner ya el primer día, la primera semana de agosto. Entonces, ¿cuándo van a poner? Y en horizontal y en la otra parte ponen más o menos la semana en la que van a realizar. No se preocupen, pongan nomás en la que ustedes piensan que van a hacer. No se preocupen que sea un día que sin falta van a hacer ese día. Solamente pongan aproximadamente, ¿sí? Y no se preocupen porque se cumpla esa fecha o no, porque eso es modificable. Y los datos de que, no sé, pusimos que iba a ser la primera semana de agosto y no pudimos hacerlo, ahí no se toca nada en ese calendario, sino en el informe ustedes ponen por qué no pudieron realizarlo en esa fecha. Y nada más. No se preocupen, pongan la fecha que les parece dentro de septiembre, agosto, septiembre, inclusive octubre, y dejan ustedes ahí esa fecha probable, pero tiene que estar puesto, ¿sí? Porque si no, es como que no lo hubieran planificado, ¿sí? Bueno, y después tenemos a quién va dirigido, o sea, 7.1, destinatarios o beneficiarios. Principalmente es el grupo clase el que se va a beneficiar con la información que ustedes nos den sobre esos temas. 8 punto rayita, recursos humanos directamente. Y ahí se pone el nombre de los 4, 5, no más de 5 miembros componentes del grupo. El 9 punto rayita, ahí se ponen los recursos materiales y financieros. Se pone todo lo que suponemos que vamos a utilizar. ¿Sí? Desde, no sé, hojas, viromes, hora de Wi-Fi, hora de preparación de PPT, es decir, todo aquello que ustedes van a utilizar. Y eso en la columna izquierda. Y en la columna de la derecha, todos pegados a la derecha, los números, costos probables. ¿Sí? También eso les vamos a ir mostrando. Y por último, el 10 punto rayita, donde está evaluación y monitoreo.
y allí ustedes establecen sus propios criterios de o de coevaluación. Porque si son 5, el 1 le va a evaluar al 2, 3 y 4, 3, 4 y 5. El 2 le va a evaluar al 1, 3, 4 y 5, y así. Y cada uno evalúa a los 5, a los 4 compañeros. Y por supuesto, cada uno evalúa a eso. Y tienen que poner allí en un cuadro que también les damos algunos modelos. Y se pone también el código, o sea, cómo van a ustedes evaluarla a sus compañeros. La presentación de este proyecto para el primer parcial en Word no se completa, se ponen nomás los criterios, los nombres de los compañeros y el código. Bueno, eso es específicamente esta parte, que es un esquema así general. Bueno, aquí les presento entonces la rúbrica para la evaluación del proyecto, que como les dije, debe ser presentado en Word y en el correo. Ahí tenemos el por qué utilizamos este método. Porque una de las competencias del perfil de egreso del psicólogo, tomado el documento Criterios de Calidad para la carrera de licenciatura en Psicología, aprobada por la ANEAES y Gobierno Nacional, es la siguiente competencia. En la competencia F, en la que dice que una de las cosas que debe saber hacer el psicólogo es elaborar, gestionar, ejecutar y monitorear proyectos. También tiene su base en la competencia C, que es trabajar en equipos inter y o multidisciplinarios. Es decir, no es porque se le ocurre a la profesora que les pide el proyecto. También hay competencias específicas de la asignatura, que son nuestra asignatura de introducción, que es la competencia B, valorar los aportes de la psicología y sus especialidades a la sociedad. Y también la competencia C, que es asumir un mayor compromiso en la elección de la especialidad. De manera que ustedes tengan una visión panorámica y general y elijan, digamos, con gusto la especialidad que elijan, es decir, mayor compromiso. Ese es el objetivo del método de proyectos según el perfil de egreso del psicólogo y también las competencias específicas de la asignatura. Ahora vamos directamente. Los criterios de evaluación para el proyecto que es presentado en Word, subirla a la plataforma una vez que lo tengamos, y el total de puntos es 25. Entonces, la carátula que debe contener todo lo que ya les dije, vale 1 punto. La fundamentación, contener específicamente razones por las cuales eligieron el tema. Describe un poco el tema y por qué elegimos el tema. 2 puntos. Los objetivos tiene 4 puntos. El objetivo general es el objetivo más amplio a lograr y el objetivo específico son los que contienen las actividades que lleven a alcanzar el objetivo general, que generalmente, perdonen la repetición, son generalmente más de 2 objetivos, porque son más de 2 o 3 actividades que se realicen para lograr ese objetivo general. El 4, que es los contenidos, ahí es donde se especifican los contenidos, temas a desarrollar en cada capítulo que forme el cuadro, el marco teórico del tema elegido. Título y subtítulo solo. 5 es el lugar que principalmente se pone ahí donde se va, que en nuestro caso se va a llevar a cabo en un espacio virtual, pero si existe la posibilidad, lo pueden hacer de manera presencial o semipresencial. Por ejemplo, un alumno que esté trabajando en una empresa y le permitan aplicar un cuestionario, digamos, eso de Burnout y esas cosas, entonces pueden hacerlo semipresencial porque es en su trabajo, ¿verdad? Eso, el poner el lugar donde lo van a llevar a cabo es un punto. El cronograma, que es quizás la columna vertebral
del proyecto, es donde se ponen las actividades, como les dije, en la columna vertical izquierda, que debe contener una o más actividades virtuales. Por ejemplo, entrevistas, aplicación de cuestionarios, investigación, bueno, más bien sería investigación en fuentes fidedignas. Calendarización, que debe contener las fechas que se realizarán o se realizaron o realizarán las actividades propuestas divididas en semanas, como ya les voy a mostrar en el otro material. Destinatario, quienes van a ser los beneficiarios de dicha actividad, que es un punto. Recursos humanos, que son los estudiantes que realizan el proyecto, un punto. ¿Les parecerá un poco ridículo eso de que tenga que poner ahí? Pero vos sabés que hay gente que se olvida de repente de los recursos humanos que son ellos mismos, se olvidan de poner. Entonces, para que lo tengan presente, les puse así. Los recursos materiales y financieros, como ya les expliqué y dice también acá, vale 2 puntos. Evaluación y monitoreo, también cada miembro es evaluado por cada uno del grupo, son fijados y el código será colocado en el segundo será colocado recién, o sea, será evaluado recién para el segundo parcial. Pero la presencia de eso vale 2 puntos. Y por último tenemos el anexo, donde de repente si ustedes quieren ya presentar allí, adelantar, digamos, el marco teórico en extenso, instrumentos como encuestas, test a ser aplicado y otros, vale también un punto de apoyo al trabajo. En total, si ustedes suman todo lo que está en rojo, es 25 puntos para el que sería lo escrito del grupo. Eh, los, los 5 tienen que enviar. No, todos. Sí, porque Todos. todos, sí, sí. Es que consulto de repente acá mi conciencia. Todos tienen que enviar el proyecto. En todo caso, pueden poner, por ejemplo, la cabeza. No, no, nos dijeron de e-learning que todos tienen que poner el trabajo. No olvidar poner los integrantes. Siempre. Y no olvidar poner eso, justamente los recursos humanos, que son ustedes, ¿verdad? Bueno, eso es todo en cuanto a la rúbrica. Ahora. Bueno, chicos, aquí les presento algunos temas para los proyectos de introducción a las especialidades psicológicas. Los grupos no pueden ser mayor de 5. Bueno, esos primeros integrantes, esos primeros 5 títulos, que son las 5 especialidades que ofrece la Facultad de Filosofía, tiene que haber un grupo que los elija. El grupo de psicología clínica ya está elegido por el grupo de Vivian González. Ella ya me envió sus componentes y todo. Entonces espero que me envíen los otros. Por favor, siempre tiene que haber un grupo que se ocupe de estas 5 especialidades. Luego, a partir de ese, toda la creatividad de ustedes pueden ponerlas y elegir los temas. Yo les puse aquí algunos temas que fueron objeto de estudio de grupos anteriores, ¿verdad? Fundamentos psicológicos y neuronales de las altas capacidades, las personas inteligentes, teoría de la motivación de Maslow, su influencia en el trabajo, en el estudio, en la salud mental, teoría de la creatividad también, teoría de la comunicación humana de Paul Watzlawick, que es también muy interesante porque todos los problemas que existen están basados en la no comunicación humana. Por ejemplo, que hay culturas que entienden enseguida lo que el otro le está diciendo porque son de la misma cultura. Y otros que, no sé, por ejemplo, si yo me pongo a hablar con alguien de Japón, inclusive de México, que habla también español, igual vamos a encontrar muchos problemas porque las mismas palabras significan cosas diferentes. Bueno, entonces es ese tema de la comunicación humana. Resolución de problemas basado en la terapia centrada en el cliente, que ustedes ya habrán oído hablar, la terapia no directiva de Rogers. Educación inclusiva, liderazgo en la psicología laboral, los cargos gerenciales, por ejemplo. Psicología ambiental, que es la psicología
dentro de la comunitaria, que es la relación del ser humano en la interacción con su ambiente. Las emociones en el aprendizaje influyen realmente en el niño. Hoy día que hay tanto de la inteligencia emocional, bueno, ese es, por ejemplo, un tema que tiene que ver con eso. La elección profesional es un proceso. La selección de personal, hay distintas perspectivas de cómo seleccionar al mejor personal, ¿verdad? La adecuación de la persona al trabajo o la adecuación del trabajo a la persona. El mundo de otra perspectiva es el mundo de los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, no sé qué, algo así, es la sigla. También puede ser análisis transaccional y autoestima y así. Miles de temas que ustedes pueden elegir hacer el que se les ocurra. Lo único que yo les pido, y les puse acá también, y muchos otros temas. Hay mucha riqueza. Yo no pude poner acá todo porque, no sé, hace como 10 años parece que utilizo este método y entonces hay muchos temas. Algo que hablando a la vicedelegada era, por ejemplo, el de procrastinación, algo así se llama. Procrastinación. Ay, Dios, parece un trabalengua. Que, por ejemplo, es un mal de hoy día, ¿verdad? Todo queremos dejar para mañana. Estamos cansados, estamos apurados, queremos hacer otra cosa. Entonces, bueno, eso voy a hacer mañana. Y yo soy una de las que más lo usa. Pero trato de que no sea así. Bueno, eso, o sea, como les digo, una vez ubicadas las 5 especialidades, que igual yo las voy a dar también, entonces pueden elegir el tema, porque todo lo psicológico está relacionado con las especialidades y tiene mucho que ver con todo. Bueno, como les había hablado en el anterior, ¿verdad? Esa parte del cronograma de actividades. Este es un ejemplo nomás. ¿Qué acciones o actividades se realizarán durante el proyecto? Dice, ¿en qué tiempos y quiénes las realizarán? El quiénes las realizarán yo no les pido. ¿Cómo se relacionan estas actividades con los objetivos específicos? Eso sí, pero no aparece acá. Acá aparece nomás. En la fase 1 van a ser, en primer lugar, por ejemplo, la elección del tema. En segundo lugar, investigación bibliográfica, por ejemplo, sobre el marco teórico. El tercer lugar puede ser elección del instrumento a aplicar, si van a aplicar entrevista, cosas, etc. Y entonces se va poniendo un tilde, por ejemplo, en el 1, que es la elección del tema, ponen un tilde en la primera semana, que para ustedes va a ser agosto, septiembre. Y entonces, como este es un ejemplo nomás, entonces por eso dejamos el que estaba puesto octubre, noviembre. Nosotros trataremos no llegar a eso. No vamos a llegarlo. Y así en la segunda fase, tercera fase. Pueden no dividir en fases, pueden hacer todos seguidos. Y poner los tildes en la parte de las semanas. Y pongan cuando les parece que van a hacer dentro de ese agosto-septiembre. No sé, por ejemplo, el instrumento elegido es un cuestionario sobre burnout, que es lo que más se escucha también, y ese ya no puse ahí porque es tan conocido. Entonces, la aplicación del test de burnout, y que sería en la tercera semana de agosto, por ejemplo. Entonces pondrían una marquita en esta parte, por ejemplo. Ahí pondría una marquita. Ay, socorro. No se marca. No, no sé, para que se me fue nomás ahí la mano. Entonces, esa es la parte, les quería mostrar esto como un ejemplo, pero ustedes van a verlo también en el ejemplo. Bueno, esta segunda tarea, que ya no va a ser mostrada después, sino que
van a recibir ustedes el resultado. Este es un inventario de intereses psicológicos. Específicamente la tarea es ver, de acuerdo a las tareas propias de cada especialidad, cuál es la especialidad que tiene la mayor cantidad de actividades que a ustedes les gustaría realizar y teniendo ya como si fuera la novia o el novio con el cual se van a casar. Porque este sí que es muy difícil divorciarse. De la esposa o el esposo a veces les cuesta menos, pero de una carrera ya es más difícil divorciarse. Ya vamos a por la especialidad de eso. Como hoy leí una psicóloga clínica que se especializó en educación. Ya ahí ya hay una, como se dice, incoherencia, porque debería ser en clínica. Bueno, eso fue un caso que he visto. Ahí tienen ustedes las instrucciones. Dice, este inventario tiene por objeto ayudarte a conocer tus verdaderos intereses en relación a las especializaciones psicológicas. Para que te sea provechoso es necesario que contestes a él espontáneamente con exactitud y veracidad. O sea, la espontaneidad porque el resultado es solo para ustedes. No tiene ninguna otra, ¿cómo se diría? No tiene ninguna otra, o sea, su objetivo no es dar a conocer a otros ni nada, solamente cada uno de ustedes va a conocer el resultado. Entonces, por eso que les pedimos que sea espontáneo y si lo más rápido posible, porque si piensan mucho pueden, o sea, no ser espontáneos. A medida que leas cada actividad, piensa, ¿qué tanto me gusta hacer esto? De acuerdo a la siguiente graduación, escribe frente al número de cada actividad en la hoja de respuesta donde van a poner su nombre y apellido completo y la fecha. Entonces, en la hoja de respuesta van a poner el número que corresponde al grado de agrado o desagrado. Acá está la hoja. Ah, esa es. Bueno, mirando un poco, esta es la hoja de respuesta, entonces ahí ustedes tienen que van a poner, ahí dice hoja de respuesta, dice inventario de intereses psicológicos. ¿Qué significa ese MBIC? María Victoria Ibarra de Candia. Es la hoja, yo elaboré el inventario. La hoja de respuesta, entonces ahí van a colocar nombres y apellidos completos, institución, que va a ser Facultad de Filosofía, edad y la fecha del día en que ustedes completan el cuestionario. Esto se va completando de izquierda a derecha. Como se pueden fijar ustedes que tiene el 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20, así hasta el 60. ¿Sí? Entonces, si la primera actividad les gusta muchísimo, ponen un 5 al lado. Si el 2, por ejemplo, no les gusta para nada, ese no quiero hacer, no me interesa, entonces le ponen 1. Y así van, no importa que se repitan los números. Bueno, entonces, cuando ustedes coloquen, si escribo el número 5, estoy diciendo que me gusta mucho, muchísimo hacer eso. Si escribo el número 4, digo que me gusta algo o en parte hacer eso. No es eso que me encanta muchísimo hacer. Si escribo el número 3, digo que me es indiferente, o sea, ni me gusta ni me disgusta, ni frío ni calor. Si escribo el número 2, digo que me desagrada algo o bastante hacer esa actividad. Y si escribo el número 1, lo que estoy diciendo es que me desagrada mucho o totalmente hacer eso. Ni si se va a acabar la humanidad no voy a hacer, por ejemplo. Es tan definido que está. Estos números pueden repetirse cuantas veces lo crean necesario. Y a partir de allí empiezan las actividades. De cada actividad que ustedes tienen su número correspondiente en la hoja de respuesta, van a ustedes elegir o evaluarla según de 1 a 5, lo que pongan significará que les gusta muchísimo, más o menos, nada, etc. Entonces ahí tienen las
60 actividades que van a ir evaluando, Autoaplicar. autoaplicando. Cada uno se aplica y envía, por favor, para que yo les pueda dar la respuesta. ¿Sí?